A la hermenéutica. Para tal efecto nos vamos a situar en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15 respectivamente. Quiero que lo leamos, por favor, y empecemos a hacer hermenéutica con este versículo, para que veamos cómo es verdaderamente que trabaja Dios a través de los grandes hombres, grandes próceres de las Sagradas Escrituras. Y tú puedes llegar a ser uno de ellos también. No importa la edad, no importa el conocimiento, no importa que tanto sepas o que poco sepas de la palabra del Señor. Él es el divino maestro, Él es el que enseña, Él es el que nos conduce a nosotros a sus pies para hallar el conocimiento perfecto de la palabra. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15? Y así estamos dando inicio a esta clase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Me gusta lo que dice: procura con diligencia, una mente diligente, una mente aguda para aprender, para estudiar y para desarrollarse. Procura con diligencia, procura. O sea, hay que procurar. No es como todo el mundo dice, voy a tratar. Me gusta el dicho en inglés, porque la gente dice, hermano, voy a tratar. Pero en inglés dice, don't try, do it. No trate, hágalo. Y te vas a dar cuenta que sí puedes. Amén. Procura. O sea, tienes la posibilidad en ti para hacer lo posible y hacer lo que Dios te manda y comprender la profundidad de la palabra del Señor. Amén. Empecemos ahora sí, hermano. Es el estudio de los principios, métodos y reglas que gobiernan la correcta interpretación de la palabra de Dios. La hermenéutica como ciencia es la ciencia y disciplina que estudia la interpretación y comprensión de los textos bíblicos. Permítame. Es la ciencia y disciplina. ¿Qué tiene que ver la disciplina aquí? Porque la ciencia no se ve. La ciencia no la puedes tocar, no la puedes ver. Pero la disciplina es la que te conduce al conocimiento de la palabra. Es la disciplina, es el hábito. O sea, en síntesis, es la obediencia al Eterno. Porque Él es el que nos ordena a nosotros. Vas a hacer algo que no se ve, que es aprender. Estás aprendiendo hermenéutica, una ciencia que no la puedes ver, no la puedes tocar, pero sí la puedes comunicar con una gloriosa sabiduría de parte de Dios. Sigue, hermano. Ciencia es la sistematización de una disciplina en particular o conjunto ordenado de conocimientos estructurados, conocimientos que se obtienen mediante observación, estudios, experimentos lógicos y ordenados para llegar a un fin determinado. RAE es la Real Academia Española. Ciencia. Ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de los que se deducen principios y leyes generales. Es una ciencia porque es guiada... Permítame, se deducen principios y leyes generales, principios y leyes por los cuales el hombre
tiene que navegar, tiene que caminar, no se ven, pero los tiene, los ciñen a Él, lo rigen a Él y lo enseñan a Él por dónde caminar. Tú no vas a ver el camino, pero tú ya sabes espiritualmente que esta ciencia es la que te conduce por este camino. Sí. Es una ciencia porque es guiada por reglas fijas, inviolables. Aplicación de la ciencia general de la lingüística. Ciencia aplicada a la hermenéutica no quiere decir que podemos observar y reproducir en base a la observación. Más bien, denota que la interpretación no es al azar y que no está sujeta a los caprichos del intérprete individual. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y 21, sí, por favor. Mira lo que es, más bien denota reproducir. Mire, una ciencia aplicada en la hermenéutica no quiere decir que podemos observar y reproducir. No vemos por dónde caminamos. Estamos caminando siendo guiados por la dulce presencia del Espíritu de Dios, un espíritu de sabiduría, el que nos está sustentando en este momento. Amén. Sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, la palabra a la cual tú tienes acceso, la palabra que tú escuchas, la palabra que te predican, es una ciencia. Y como ciencia tal, es de tipo científico, porque Dios es el dueño de la ciencia. La palabra de Dios es técnica y es científica. ¿Por qué? Si nosotros nos hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿cómo hizo Dios la tierra? Usted se lo ha preguntado muchas veces. Nos lo hemos preguntado. Sencillamente Dios tomó agua y fuego y de ahí hizo la tierra. Esta es una manifestación científica de Dios. Dios es el Padre de toda ciencia, o sea que Él es el científico por excelencia, hermanos. Amén. Sigamos. Observa la Escritura y las reglas que Dios ha hecho, no en cuanto a cosas científicas, sino a cosas lingüísticas, en este caso a su revelación. Observa cuáles son las leyes o principios que Dios mismo ha establecido en la Escritura para interpretar su palabra. De esto trata la hermenéutica, de conocer esos principios establecidos por Dios y aplicar esos principios a la interpretación de su palabra. La hermenéutica como arte. Amén. Arte es la capacidad, habilidad o actividad para hacer algo. Arte en la aplicación de la hermenéutica. La exégesis aplica las reglas. Aplicado a la hermenéutica es un arte porque la comunicación es flexible y no siempre se puede entender. Permítame, más adelante estaremos viendo un poquito, aquí el varón pronunció una palabra que me llamó la atención, exégesis. Más adelante estaremos viendo qué es la exégesis, qué tiene que ver la exégesis con la hermenéutica. Para eso estamos aquí. Vamos a aprender esta noche un poquito más. Adelante. Aplicado a la hermenéutica, es un arte porque la comunicación es flexible y no siempre se puede entender el significado de lo comunicado aplicando las reglas rígidamente. Si queremos interpretar la Biblia,
La respuesta a cómo interpretar la Biblia debe llegar desde la Biblia misma. Y así como la palabra de Dios no cambia, las reglas o principios tampoco pueden cambiar. La Biblia misma nos proporciona las reglas o principios de cómo interpretarla correctamente. Así como el lenguaje humano tiene principios normativos que se deben considerar cuando estamos interpretando el mensaje comunicado, de la misma manera sucede con las Escrituras. Ok, bien. Quiero decirles algo, hermanos. No quiero que se vayan a... Bueno, ¿y esto qué es? Porque yo quiero saber ya. Entiendo el afán, entiendo la preocupación también, y sé que para esto nos estamos preparando. Primeramente, nos depositamos en las manos del Señor para que sea Él quien ministre nuestro entendimiento y quien ponga los preceptos gloriosos, técnicos y científicos de la misma palabra. Y así estaremos aprendiendo. Síganme. Las Escrituras establecen los principios bíblicos que se encuentran en la misma Escritura en cuanto a cómo ella misma se debe interpretar. ¿Qué significa interpretación? Es sacar el sentido o significado correcto del texto aplicado los principios de la hermenéutica. Interpretación, del griego hermaneja, Strong 2058. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 10 y capítulo 14, versículo 26. Leamos, por favor. 1 Corintios 12, 10. Sí. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 14:26. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si del 14 al 26. 14:26. Y 26. 14, capítulo 14, 26. ¿No? Versículo 26. Y el 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Ok, vemos por ejemplo que aquí se está aplicando la exégesis. Y hermano, pero yo no tengo conocimiento, para eso estamos aquí. Empezando porque estamos familiarizando nuestro oído a estas palabras, a estos nuevos conceptos. Estamos aprendiendo, así como el niño va a la escuela, aprende a conocer los números, las palabras, el abecedario, así estamos nosotros. Estamos aprendiendo nuevos conceptos, nuevas palabras, un vocabulario diferente, mucho más técnico, diferentísimo al que usualmente nosotros manejamos. Por eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Amén. Para que usted y yo aprendamos, y estamos no solamente para que aprendamos, sino para ayudarles en su conocimiento, en su relación con Dios, y podemos ser de ayuda para usted. Estamos para eso, para servir. Sí. Es el proceso exegético de determinar el significado correcto de un texto. No se refiere al significado particular que el lector le asigna al texto bíblico o el significado que esperaría encontrar. Permítame. Esto que acaba de mencionar es muy importante. Es el proceso exegético de determinar el significado correcto de un texto. No se refiere al significado particular, o sea, lo que aparentemente presenta la palabra. No, porque la palabra que tú lees, la palabra a la cual tú tienes acceso, es espíritu. Y aparte de que es espíritu, esta palabra tiene una gramática. Y esa gramática no es la gramática común y corriente. No es lo mismo decir ¿cómo? O decir ¿cómo es?
o como esto, o como lo otro. No es es una manera diferente. La gramática de la palabra del Señor es totalmente diferente. Y eso es lo que vamos a estar viendo mucho más adelante. Sino más bien el significado propuesto por el autor original. ¿Qué es la exégesis? La exégesis bíblica es la aplicación de los principios hermenéuticos a las escrituras a fin de determinar su significado exacto. Exégesis es hacer una correcta interpretación aplicando los principios hermenéuticos: narrar, describir, explicar o interpretar. Permítame, aquí estamos precisamente. Eso es lo que quiero, por ejemplo, explicarle ahorita. ¿Qué es una exégesis? Yo sé que para usted, hermano o hermana que nos escucha o nos está viendo, es un honor para nosotros. Exégesis, mira lo que significa. Significa, vamos a analizar desde el punto de vista exegético, qué significa esto, qué es la palabra exégesis, cómo se aplica este concepto en la palabra de Dios. Veamos, es hacer una correcta interpretación. La exégesis nos enseña a interpretar, a escudriñar, a investigar. La misma exégesis. Un exegeta, yo de una manera muy coloquial o de una manera diferente, yo lo asimilo como un minero que va a la mina con su pica y con su pala buscando el tesoro, buscando el diamante o buscando el oro o lo que sea. Es la persona que busca, que escarba a profundidad. Ese es la exégesis. Ese es el trabajo que ella hace. Sigue. Okay. Literalmente quiere decir conducir fuera de, extraer, sacar, exponer hacia afuera el significado que está dentro del texto. El término exégesis viene del verbo griego exegeomai, que quiere decir narrar, describir, explicar o interpretar. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 35. Leamos, por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vemos nosotros, la gente muchas veces pasa por un lugar, pasa desapercibido miles de detalles, pero aquí con el Señor ya lo habían conocido a Él, ya sabían quién era Él. Quiero que lea una vez más para poderle explicar, hermano. 35. Entonces ellos contaban entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y cómo le habían reconocido ¿Y cómo le reconocieron a quién? al partir el pan. Al Señor Jesucristo. Entonces, la exégesis no deja pasar un solo detalle. Oiga, hermano, lo reconocieron quién era y cómo era. ¿Quién era? El Señor. ¿Por qué? Precisamente cuando el hombre va a estudiar la palabra de Dios, es su mente, su espíritu, alma y cuerpo, tiene que ir totalmente cautivo a la obediencia del Eterno para que no perdamos ninguno de estos detalles y podamos captar con gran facilidad. Si usted va a ir a la iglesia pensando en que se le va a quemar el arroz o se le va a ahumar la olla, mejor quédese en casa, hermano. Pero no importa que se queme el arroz, que se tuesten los frijoles, usted aprenda
y vaya dispuesta o dispuesto totalmente, espíritu, alma y cuerpo, que usted va a ver, que va a aprender. No porque yo lo digo, es porque usted se sujeta a la ley del espíritu, hermano. Así de fácil, hermano. Siga. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio, nunca lo han visto. El unigénito Pero el Hijo, que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Él es la figura del Dios invisible. amén, aleluya. Cristo es la figura del Dios invisible. ¿Por qué vino Cristo? Salgámonos un poquito del tema. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? El hombre siempre ha querido conquistar el mundo, conquistar el espacio sideral, conquistar el mundo. Han salido de la tierra, han estado en Marte, en cualquier planeta de estos. Quieren conocer a Dios. Hicieron la Torre de Babel tratando de a ver cómo era que dormía Dios, cómo era que vivía. A Dios nadie le ha visto jamás. El Señor, viendo la necesidad del género humano, muerto en sus delitos y pecados, tomó un tabernáculo terrestre y se hizo visible, se hizo palpable a través de María. No la Virgen, María, la esposa de José. Ahí vino Jesús, el Dios invisible, el Dios omnipotente, se hizo carne. Porque si Él no hubiese venido, nosotros estuviéramos adorando al palo, al perro, a la vaca y a todo el mundo. Hoy en día hay países que adoran la vaca, adoran un árbol, siendo que el Señor ya vino, entregó su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos liberó, nos hizo libres y nos dio una oportunidad de vida eterna a través de Él. Amén. Dios, amén. Sigamos, hermano. Exégesis es casi sinónimo de hermenéutica, pero hay sin embargo una diferencia técnica importante. La exégesis aplica los principios establecidos en la hermenéutica. Es por eso que exégesis es sinónimo de interpretación. La exégesis es la aplicación de la hermenéutica. La hermenéutica da los principios y la exégesis los aplica. La hermenéutica es la teoría y la exégesis es la práctica. Permítame. Bien. La exégesis prácticamente es la herramienta que Dios utiliza para aplicar la hermenéutica. ¿Se da cuenta? Amén. La exégesis es una herramienta poderosísima. Amén. Si a uno le dice, por ejemplo, a usted le dicen, haga un estudio exegético, es un estudio con investigación. Si le dicen, haga un estudio hermenéutico, es un estudio técnico y científico. ¿Se da cuenta? Siga, hermano. En el lado opuesto tenemos exégesis. Literalmente es entrar al texto algo que no está dado en el texto. Esto sucede cuando venimos al texto con presuposiciones. Tener una idea asumida antes de leer el texto. Permítame. Yo pensaba que esto significaba esto. ¿Pero por qué significa esto? Es que la gramática de la palabra de Dios no es la misma gramática del hombre. Usted dice, ¿de quién es esto? Pero en hermenéutica usted dice, ¿de quién es esto? No está preguntando, ¿de quién es esto?
O sea, esto es de este. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? No dice de quién es esto, sino de quién es esto. O sea, estoy diciendo, ya sabemos de quién es. Se cambia de pregunta. Exactamente. La sola interpretación, la sola pregunta. El uno pregunta, ¿de quién es esto? Y el otro afirma. ¿De quién es esto? Obviamente sabemos de quién es. ¿De quién es esto? Ya sabemos de quién es. Aquí estamos preguntando de quién es. Aquí estamos diciendo de quién es esto. Entonces, por eso hablamos. Sigan. Sucede cuando venimos al texto con una idea preconcebida, cuando llegamos al texto con algo ya decidido y dado por sentado antes de leer las Escrituras. Las Escrituras están presentadas de tal forma que su contenido puede ser entendido por todos. Permítame. Las Escrituras se presentan de tal forma. Esto no es para cierto y determinado círculo social. Esto es para todos, hermanos. Esta palabra es para todos. Es para el pobre, es para el rico, es para el negro, para el blanco, para el latino, para el asiático, para quien sea. Esta palabra calza perfectamente en cada uno de nosotros. Total de que no se preocupe, hermanas, que yo nunca me gustaría estudiar, pero no se preocupe por ello. Sí, amén. Hermano, no se preocupe. El Señor lo va a enseñar. Él es el divino maestro, oígame, hermano. Él es el divino maestro por excelencia. Usted deposítese en las manos del Señor, que Él lo va a instruir y le va a dar un don glorioso de sabiduría para que pueda aprender, hermano. Sigamos. La claridad de la Biblia afirma que la palabra de Dios es clara y sencilla en lo que comunica para que toda persona pueda comprenderla. Es por eso que se esperaba que todo judío fuera capaz de entender las Escrituras al punto que se les mandó repetir estas palabras a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Léamelo, por favor. Si escuchó lo que dijo, ¿no? Léame lo último de los judíos. Es por eso. Dice, es por eso que se esperaba que todo judío fuera capaz de entender las Escrituras, al punto que se les mandó repetir estas palabras a sus hijos. ¿Cuáles son las palabras? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Y hablarás de ellas Estando en tu casa. estando en tu casa. Y andando por el camino. Andando por el camino. Y al acostarte. Al acostarte. Cuando te levantes. Y cuando te levantes. Amén. Y estas palabras, repítame esto por favor. Y estas Que palabras, yo te mando hoy. estas palabras que yo te mando hoy, las Estarán sobre tu corazón. estarán sobre tu corazón. ¿Cuál es el corazón del hombre? ¿Es esta fresa salvaje que tenemos aquí? No. No, hermano. Este es el corazón del hombre. Así es, amén. Este es el corazón del hombre. Repítame. Y estas palabras Que yo te mando hoy. que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón. estarán sobre tu corazón. Y las repetirás Y las repetirás a tus hijos. a tus hijos. Y hablarás de ellas. Hablarás de ellas Estando en tu casa. estando en tu Y casa andando por el camino. y andando por el camino en Y al- donde quiera que te Y al encuentres. acostarte. Al acostarte Y cuando te levantes. y cuando te levantes. O sea que nosotros no somos burritos ni somos animalitos, somos gente espiritual. Y estas palabras a las cuales tú tienes acceso, las ministrarás a tu esposa, tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas de la casa, y siempre estarán presentes delante de ti. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu, y el espíritu es el espíritu del Eterno, el que va contigo, el que te guarda, el que te bendice,
y el que se manifiesta a través de ti. Amén. Amén. Sigamos. El rey David decía que los testimonios de Dios hacen sabio al sencillo. Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, Que convierte, Amén. oiga, convierte, transforma, restaura, hace de nuevo al hombre. ¿Por qué hace de nuevo al hombre? Lo voy a explicar. Porque nosotros somos lo que pensamos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué hace Dios con nosotros? Lo primero que Dios hace cuando Él nos alcanza es transformar nuestra manera de pensar, porque tú eres y yo soy lo que pensamos. No somos lo que decimos, no somos lo que hacemos, somos lo que pensamos. ¿Por qué? Por un principio muy sencillo y noble, porque primero piensas, después hablas y después lo haces. ¿Te das cuenta? Amén. Sigan. Y Salomón dijo que la sabiduría divina era para los hombres simples. Proverbios, capítulo 1, versículo 14. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Sigan. La escritura es clara y debemos llegar a ella como niños, no ya como con una doctrina establecida. Permítame. Este es uno de los principios más poderosos. Hermano, esto que estamos leyendo es la llave de todos los elementos a los cuales nosotros tenemos acceso en las Sagradas Escrituras. La Escritura es clara y debemos llegar a ella como niños. El que no se hace como niño no heredará ni verá el reino de los cielos. El que no se hace como niño no heredará ni verá el reino de los cielos, hermano. Para poder entrar tenemos que entrar como niños. ¿Y cómo es un niño? El niño tiene una mentalidad muy linda. Él no tiene esa fogosidad, no. Él pregunta. Él hace las cosas porque las hace sencillamente, porque las puede hacer, pero él no maquina ni maldad, ni tiene cierta caución, no. Él actúa. Tampoco puedo decir por ósmosis o movimiento, no. Él actúa porque es un niño. Así actúa porque de esta manera piensa. Síganlo. La escritura es clara y debemos llegar a ella como niños, no ya con una doctrina establecida, porque la tendencia es forzar la escritura e introducir ahí la doctrina o la idea que ya teníamos en la mente. Prejuicios. A esto se le llaman prejuicios teológicos, porque cuando usted va a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, pero voy a ver qué es lo que están diciendo ahí, ¿no? Porque a mí no me van a engañar, porque yo ya tengo 50, 60 y 70 y a mí no cualquiera me mete los dedos a la boca. No hay necesidad de eso, hermano. Usted vaya como si fuese un niño, hermano. Así tenga 50 o 60. Voy a ir porque quiero aprender. Estoy muy necesitado. Mi alma, mi vida está bien necesitada. Llevo tantos años sufriendo, llevo tantos años viviendo situaciones difíciles. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero que Dios me hable, quiero que Dios me ministre, así como dice todo el mundo. Quiero que me ministre. Yo no quiero ser igual. Quiero que Dios me transforme. Sigan. Prejuicios teológicos, es decir, tenemos una idea preconcebida y queremos que el texto se acomode a nuestras presuposiciones
Es por eso que el apóstol Pedro dice que tuercen las escrituras. Leamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y esto sucede, hermanos. Hay algunos predicadores, maestros y grandes ministros que tuercen las escrituras. Quizás por falta de conocimiento, quizás por afán, por ligereza, hablan cualquier cosa para salir del paso. Pero no, hermano, yo prefiero colorearme un minuto en la vida y no vivir toda la vida colorado, hermano. Síganme. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de... Estamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 11, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Quiero que escuchemos, atendamos bien a esta posición. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Y difícil de explicar, está hablando el apóstol Pablo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardos, perezosos, que no les gusta oír. ¿Qué más? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Sí. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. Amén. Nosotros, dice la palabra que nosotros debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de leche, no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de leche espiritual, debiendo ser ya maestros. ¿Cuánto tiempo llevamos a la iglesia, vamos con una necesidad y nos regresamos con la misma para nuestra casa? Vamos a la casa del Señor llevando una necesidad y la vamos a cambiar, a transformar por una bendición de parte del Señor, trayendo nosotros una óptica diferente de parte de Dios para nuestra vida espiritual. Todo el mundo tiene la capacidad de llegar a comprender, a entender y a ministrar la palabra del Eterno, pero el problema tan grande que tenemos es que es más fuerte la necesidad material que tenemos que la necesidad espiritual de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos el orden de los factores está totalmente cambiado. Nosotros tenemos que primero buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amén. Sí. Gloria a Okay. Dios. Otras presunciones que dañan la correcta interpretación son las experiencias. Muchos someten la interpretación de las escrituras a las experiencias personales que han tenido, en lugar de someter toda experiencia a las escrituras. Las escrituras interpretan toda experiencia y no al revés. Ok, bien. Precisamente este es el efecto de la hermenéutica. Pero hermano, yo no sé qué es eso. No entiendo qué ciencia es esta. Usted traiga su necesidad a los pies del Eterno. A través del estudio de la palabra,
No olvidemos nunca que la palabra a la cual tú tienes acceso es espíritu. El espíritu mismo de la palabra ministra nuestras necesidades, hace cambios diametrales profundos en nuestras vidas, cambia primeramente la percepción de la palabra de Dios. Tenemos un concepto tan pobre, tan liviano, tan mediano de la palabra de Dios, que precisamente por eso no sucede ningún milagro en nuestras vidas, porque no le damos a Dios la oportunidad que obre portentos, prodigios en nuestras vidas. Señor, heme aquí estoy. Señor, estoy necesitado. Ministra mi vida. Quiero aprender, quiero saber, quiero conocer estas verdades que transforman a los hombres. Hermano, esa es tu necesidad. Tráela y vamos a los pies del Eterno. Sigo. Etimología de la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica proviene del griego hermenéuticos, compuesta del sustantivo hermeneia, que se traduce como interpretación del griego hermeneuo. Capítulo 12, versículo 10. Leamos 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por favor. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Repítame, por favor. A uno. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Démonos cuenta, hermano. El Señor no le está diciendo a usted y a mí, bueno, si usted quiere algo de mí, usted tiene que traerme algo a mí. No. Usted va a la casa del Señor, la casa de oración. Vaya donde usted quiere, pero vaya donde se predique la sana doctrina del Señor. Y usted se deposita a plenitud. Depositarse a plenitud significa que usted lleva su necesidad, lleva su vida completa y la deposita en las manos del Eterno y le dice: Señor, heme aquí, estoy bien necesitado, ya no puedo más con esta vida, con mi familia, no sé qué hacer. Haz un milagro en mi vida. Y va a suceder lo que está escuchando. Repítamelo, por favor. A otro el hacer milagros, a otra profecía, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros y a de otra lenguas interpretación de lenguas. y a otra interpretación de lenguas. Yo le pregunto a usted, hermana, o mi hermano que nos escucha, quizás usted lleva 10, 15, 20 años en la iglesia y nunca lo han determinado absolutamente para nada. Hoy es el día que usted le diga: Señor, yo te quiero servir a ti. Quiero que me saques del anonimato. Quiero ser un hombre o una mujer que te sirva con integridad. La palabra integridad en el mundo espiritual es traducida como santidad. Con integridad. Heme aquí, Señor. Úsame a mí, envíame a mí. Amén. Eso es lo que queremos. Ese es el deseo de este ministerio y de todos nuestros hermanos aquí presentes. Que usted aprenda y se constituya como un ministro, una gran mujer de Dios, un gran hombre de Dios, y lleve este testimonio por donde quiera que usted pase. Sí. Interpretar, traducir o dar sentido o significado a un texto o idioma. Y de ticos, tecné, arte, habilidad, oficio, que se traduce como arte. Permítame, la palabra
la palabra de Dios es el arte más poderoso, hermano. Es el honor más grande que un hombre puede tener. Ser comunicador de la palabra del Señor. Hablar de Dios sin pena, sin inhibiciones, sino con la libertad. Oiga, con la libertad, con la gracia y con la unción que proviene solamente de Él, hermanos. Amén. Usted puede llegar a ser uno de ellos o de ellas. Usted puede llegar a ser uno de ellos. Claro que sí, mi hermano. Sí. La palabra hermenéutica, por su raíz etimológica, ha sido relacionada con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se le atribuían los medios más elementales de comunicación, hijo de Zeus y Maya, mensajeros entre los dioses mitológicos de Olimpo, encargado de llevar a los mensajes secretos, herméticos, y descifrarlos solo a los destinatarios. Hermes era pues el hermeneuta, intérprete de los secretos que en forma oral eran transmitidos a los otros dioses y a la humanidad. Homero, en el himno 18, describe a Hermes como el raudo mensajero de los dioses griegos, el de la profética voz, encargado de hacer inteligibles y expresar en palabras humanas los mensajes de los dioses, a mejor dicho, la deidad correspondiente de Licaonian. Ok, bien. ¿Por qué traemos esta relación? Porque Hermes fue un erudito en la comunicación. Fue uno de los grandes filósofos, grandes pensadores y grandes comunicadores. Entonces, traemos un poquito de filosofía griega, de grandes pensadores de la antigua Grecia, porque de ahí viene esta palabra hermenéutica. Hermano, pero no, permítame, déme una oportunidad de explicarle. Usted sabe qué lengua hablaba el Señor. Hablaba griego, hablaba hebreo y hablaba arameo, que era su lengua original. Pero él se comunicaba en griego. ¿Por qué? Porque el mundo griego era desde los años antiguos. Entonces, era el imperio que reinaba en esa época. Era el griego y el romano. Entonces, tenemos que conocer un poquito de historia. Sigan. Hechos. Comparar con Hechos, capítulo 14, versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ok. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Permítame explicarle esto. ¿Por qué Bernabé y Pablo? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es porque no. Porque Dios no lo quiso así. ¿Por qué Bernabé y Pablo? Le voy a explicar por qué. Porque si hubo un hombre en el Nuevo Testamento tan fértil espiritualmente, del cual Dios usó de una manera impresionante, fue el apóstol Pablo. Su compañero de andanza fue Bernabé. Bernabé y Pablo, dos hombres. Quiero que me escuche con claridad esto, se lo digo con sumo respeto, porque a mí
hasta vergüenza me da hablar lo que lo voy a comunicar. Estos dos hombres, Pablo y Bernabé, conquistaron 5 continentes. Y creo que usted y yo ni siquiera hemos conquistado el barrio donde vivimos, hermano. Es una vergüenza. Para mí me da vergüenza a mí. 2 hombres que no tenían, el único medio de locomoción era un burro o un caballo. Y conquistaron 5 continentes. A pie, a caballo, o en burro, o como sea, en vaca, en barca, perdón. Pero así lo hicieron, hermanos. O sea que, para mí, son hombres dignos de reconocer grandes ministros del Eterno. Síganme, hermano. La necesidad de la hermenéutica. Bernabé, frecuentemente las academias contemporáneas usan el término hermenéutica para cubrir el proceso entero desde la exégesis, interpretación fiel del mensaje, hasta la homilética, entrega del mensaje. Otras academias prefieren usar exégesis bíblica para desmarcarse de la etimología de la palabra. Algunos prefieren usar un término más moderno, predicación expositiva. Ok, la predicación expositiva, creo que hay diferencia de conceptos al respecto. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva es una predicación fuerte, es una predicación que impacta de una manera poderosa a la audiencia quien la escucha. Pero también, desde este punto de vista, la predicación expositiva trae un alto contenido de exégesis y de hermenéutica, trae un alto contenido de profundidad y de mucho significado, que es la exégesis. Amén. Sigamos. La necesidad de la hermenéutica no es un fin en sí misma, ni tampoco es su propósito máximo producir eruditos bíblicos. La hermenéutica no puede sustituir el llamado de Dios, que es quien da el conocimiento y la sabiduría y constituye maestros. Ver el principio de iluminación espiritual. La hermenéutica nos muestra que Dios quiere que su palabra se conozca, obedezca y se le proclame a otros. Dios nos manda a interpretar bien las escrituras, y no interpretar bien la verdad de Dios sería pecado. Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 15. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Básica y fundamentalmente, esta es la hermenéutica. Hay que usar bien la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, hermanos. Usar bien la palabra de verdad. Y procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Hermanos, el Señor viene pronto.
El Señor viene pronto por nosotros. Presentémonos, hermano, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Siga, hermano. Estas palabras, sigan. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ok. Y las atarás por señal. Leamos Josué 1:8, por favor. Josué 1:8 es muy importante. Sí, ahí está. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Oiga, mira lo que dice Esdras 7:10. Sí. Porque Esdras había, lean, ¿verdad? Esdras 7, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sí. La Biblia no solo se debe estudiar para respaldar lo que creemos, contestar. Permítame, ese es el problema que tenemos. Yo voy a buscar un versículo que sea afín a la manera como yo pienso. Entonces ese versículo lo voy a predicar, pero ese versículo lo estoy buscando a mi conveniencia. Pero cuando llevo este versículo a los pies del Señor, significa otra cosa, hermano. Porque la gramática de Dios no es la gramática del hombre, hermano. Porque Dios está preguntando. Por ejemplo, le dijo Josué en 1:8, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? Esto es hermenéutica. Esto es hermenéutica lo que le estoy diciendo. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué no se puede apartar de tu boca? Porque entonces, sino que de día y de noche meditarás en él. No se puede apartar de tu boca. ¿Por qué? Porque tienes que meditar todo el tiempo en él. ¿Y para qué? Oiga, ¿y para qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es, por eso la palabra de Dios pone por ejemplo, un adjetivo o un verbo y le cambia diametralmente el significado a lo que tú estás leyendo. Pero eso lo tienes que hacer tú mismo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es esto? Sigan. La Biblia. La Biblia no solo se debe estudiar para respaldar lo que creemos, contestar textos a fin de respaldar doctrinas teológicas, sino con el fin primario de conocer la persona, la obra y el plan de Dios en Cristo. El respeto verdadero hacia las Escrituras también incluye la tarea de someter a sus enseñanzas lo que creemos y lo que en la vida práctica vivimos. Ok, en síntesis, nosotros no solamente tenemos que estudiar la palabra de Dios y no solamente obedecer, y no solamente para que Dios se dé cuenta que estamos obedeciendo, sino que usted, desde el momento en que usted se dispone a estudiar la palabra de Dios, tiene que saltar a la luz una pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor? Que es posible que Dios quiera usarte de una manera grandísima, pero yo solamente voy a leer la palabra de Dios porque me gusta y no más. No,
Nosotros tenemos que ser inquisitivos. Oiga, inquisitivos. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Me quieres usar? Quiero que me uses. Si tú quieres que Él te use, te va a usar. Amén. Pero primero te va a capacitar. Amén. 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 Porque eso es lo correcto, hermano. Yo no voy a hablar de algo que no conozco. Voy a hablar de lo que conozco. Y voy a manifestar las experiencias que yo he tenido con el Señor. Entonces, eso ya son testimonios de parte tuya. Sigamos, hermano. No se deben estudiar los pasajes que tratan acerca de un tema, solo para respaldar lo que entendemos particularmente acerca de este tema particular, sino entender lo que significa acerca de Dios y de Cristo, y luego para ver si nuestra idea y nuestra vida está en verdadera armonía con enseñanzas de estos pasajes. Ese es el problema que tenemos. Todo el mundo quiere ser el gran predicador. Todo el mundo quiere ser maestro. Todo el mundo quiere ser evangelista. Quiere ser profeta. Quiere ser apóstol. Quiere hacer de todo. Pero hay una verdad ineludible. Nosotros tenemos que ir a los pies del Señor. Amén. El hombre, cuando dobla sus rodillas, es un reconocimiento poderosísimo delante del Eterno. Aquí estamos, Señor. ¿Qué quieres de mí? El Señor no te hizo a ti solamente porque no tenía nada que hacer. Te hizo con un propósito eterno, eterno. Se lo voy a explicar. Un propósito eterno, para bien o para mal. Si el Señor se acerca a ti, haz de mí lo que tú quieras, Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? No podemos pasar desapercibido el trato con Dios, el encuentro con Dios. No lo podemos pasar desapercibido. Si Dios se acerca a ti, Dios se acerca a ti a través de un niño, a través del maestro, del pastor, de cualquier persona, de un familiar. Quizás te han dicho muchas veces, tú deberías de ser una gran mujer de Dios, un instrumento poderoso, o podías ser una gran predicadora o un gran predicador. Yo, predicador. Yo, predicadora. Sí, ¿por qué no? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? Muchos dicen que las mujeres no pueden predicar. Oiga, hermano. Entonces Lázaro tampoco podía predicar. Y resulta que Lázaro fue... ¿Cómo es? Se me escapa. Fue presbítero. Y sus hermanas predicaban, Marta y María, después de que resucitó. Hay que leer, hay que estudiar, hermano. Sí, amén. Sí, Lázaro predicaba así. Entonces yo también puedo predicar. Claro que sí. Tú puedes predicar. ¿Por qué? Porque el Cristo que lo resucitó es el mismo que te sostiene de la mano a ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siga, hermano. Inquirir, escudriñar, interpretar, hacer, cumplir, aplicación y práctica. Esta palabra, repítela, la voy a repetir yo. Inquirir, el significado, escudriñar, interpretar, hacer, cumplir, aplicar y practicar. Eso es lo que enseña la hermenéutica y el exégesis. Toda esta cantidad de significados. Pero todo esto lo lleva el Señor a un solo camino, que es la predicación del mensaje. La predicación del mensaje no es solamente hablando. Usted puede predicar en silencio. En silencio. Sí, amén. Con un ademán. Con un ademán, por favor, siga. Si Dios es Señor, nos dio el paso. No se nos atravesó, sino digo, usted primero. Síganme.
Enseñar. Significado enseñar es proclamar, predicar y discipular. Debemos juzgar nuestra interpretación a la luz del significado que el autor deseaba transmitir, no a la luz de nuestra experiencia. Una cosa es saber lo que está escrito y otra es entender lo que significa y lo que Dios quiere decir acerca de él y obedecerlo. Permítame. Una cosa es saber lo que está escrito y otra es entender lo que significa lo que tú escribiste. Lo que tal vez Dios debería haber dicho. Entonces, nosotros podemos decir muchas cosas. Tenemos muchos interrogantes, especialmente en la hermenéutica hay muchas preguntas. La exégesis es una serie de preguntas que tú te haces. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Pregunto yo. No nos dejemos de congregar, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Oiga, hermano, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Para eso vamos a la iglesia. Sí, amén. Síganme. Oír y entender lo que el Dios está diciendo, no decir nosotros lo que tal vez Dios debería haber dicho. Permítame, ese es el problema de la mala interpretación. Oír y entender lo que quizás está diciendo. No lo que yo pienso, lo que yo oigo, lo que yo entiendo. Porque si en este momento yo estoy fuera de la dimensión espiritual, yo voy a pensar cualquier cosa y voy a interpretar la cosa que yo quiero. Pero si estamos bajo la dimensión del Espíritu de Dios, nosotros vamos a interpretar las cosas de Dios porque vienen del mismo Espíritu de Dios. Síganme. Entender bien y actuar en consecuencia. Oír bien para hacer bien. La interpretación cambia la forma que entendemos y obedecemos la palabra de Dios. La interpretación, o sea, la forma como nos aborda la palabra a nosotros cambia diametralmente. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra la que nos está a nosotros abordando. La interpretación cambia la forma que entendemos y obedecemos la palabra de Dios. La interpretación cambia. Sí, amén. ¿Por qué cambia? Porque la palabra es vida, la palabra es espíritu, hermano. Y la palabra tú la predicas aquí hoy. Hoy en este momento se está predicando este mensaje en otro país o en otra ciudad. Se está predicando el mismo mensaje bajo otra unción. Porque es la multiforme sabiduría de Dios, hermanos. Es un espíritu diferente el que reina aquí al que reina en la esquina, hermano. Totalmente diferente. Síganme. Santiago capítulo 1 versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores Amén. que se engañan a sí mismos. Hermano, por favor, hasta vergüenza me da mi leer. Hermano, sed hacedores, o sea, cumplamos lo que está escrito y no solamente oidores, porque me va a dar vergüenza, hermano. ¿O a usted no le da vergüenza? No. Sigamos. Romanos capítulo 2 versículo 13. Amén. Si tenemos una mala Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los justos ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si tenemos, aquí está el significado. Si tenemos una mala hermenéutica,
es decir, una Pero- forma incorrecta. Si tenemos una mala hermenéutica, tenemos una mala interpretación. Así de fácil, síganme. Es decir, una forma incorrecta de interpretación. Tendremos una mala interpretación de la Biblia. O Si tenemos un carro viejo, no alcanzamos a llegar ni a la esquina. Pero si tenemos un carrito más o menos, nos llevará a donde usted y yo necesitamos ir. Así es la palabra de Dios. Si usted tiene las bases escriturales de la palabra de Dios, usted va a pensar, va a hablar y va a actuar de acuerdo al espíritu que lo sustenta, hermano. Sí, amén. Hermano, no hay más. Siga. si tenemos una mala hermenéutica, es decir, una forma incorrecta de interpretación, tendremos una mala interpretación de la Biblia o que entendemos de la Biblia. Es lo que nosotros luego hacemos. Si yo leo mal las instrucciones, luego edifico las cosas mal. Si interpreto mal las instrucciones que Dios me da en las Escrituras, haré las cosas mal. No podré obedecer correctamente a Dios si no entiendo su palabra correctamente. Si interpreto mal un mandato, no podré obedecerlo. Si Dios manda que lo adoremos de cierta forma y no lo interpreto bien, entonces no lo adoro como me lo está pidiendo. La hermenéutica informa al intérprete cuál es el método más adecuado para la interpretación bíblica. Provee pasos claramente definidos que, en conjunto con la iluminación del Espíritu Santo, guiarán al intérprete al significado indicado por Dios. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Cuán Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Amén. No es suficiente sencillamente estudiar la Biblia. Debemos meditar en ella y pedir en oración a Dios que dé el conocimiento acerca de Él, de su palabra y de su voluntad, para ponerla en práctica y enseñar a otros. Ok, amén. Bien, vamos a tomar un break pequeño, por favor. Voy a leer Josué 1:8 y así iremos a un break. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Josué 1:8 es importante.